Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Aquí arrancamos Tesis de Salud, el programa en el que nos ocupamos de todos los temas que tienen que ver con la salud, de la mano, como siempre, de los mejores profesionales. Hoy vamos a estar hablando de los problemas de visión, pero desde un enfoque holístico. ¿Qué pasa cuando no vemos bien? ¿Hay algo que no queremos ver? ¿Se pueden curar o mejorar los problemas de salud si los tratamos desde el punto de vista emocional? Bueno, te vas a enterar de eso hoy acá en Tesis de Salud. También vamos a hablar del cannabis medicinal y qué avances hay en nuestro país y en el mundo con respecto a este tema. Y también un tema muy de esta época, trombosis del viajero. ¿Qué pasa? ¿Qué nos puede pasar cuando hacemos viajes largos, en avión, en micro, en tren? Bueno, todo eso y mucho más en Tesis de Salud. Nos acompaña ahora el doctor Alejandro Anderson, médico neurólogo, que además se ha convertido en los últimos tiempos en un referente absoluto en materia de cannabis medicinal. Y de ese tema vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, doc? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, Paula. Gracias por invitarme. Un tema complejo, ¿no? Porque todavía sigue teniendo algunas cuestiones de tabú, ¿no? Porque uno habla de cannabis y lo asocia con marihuana, con las cuestiones de la drogadependencia, de las adicciones. Pero hay que informar mucho sobre esto, porque el cannabis tiene muchos usos medicinales y algunos que hoy no tienen otro reemplazo, ¿no? En cuanto a medicación. Son 90 o 100 años de mala prensa que tenemos que revertir y eso toma tiempo. Pero evidentemente que ya la ola está en movimiento, se está abriendo camino y los países del planeta, algunos más tempranamente, otros más tardíamente, se van acercando al cannabis medicinal y cada uno va armando la reglamentación según sus problemas y según su cultura. Pero los pacientes van pudiendo acceder a controlar las diferentes patologías que se sabe hoy en día que se pueden tratar con cannabis medicinal. Y siempre recordamos a la gente que no hay un cannabis medicinal, sino que son muchos. La planta tiene 750 sustancias químicas diferentes, entonces uno puede hacer formulaciones diferentes cannabis, no solamente de la forma química y la composición, sino de la forma farmacéutica, porque podemos tener aceites, pero podemos tener un spray, una solución que se vaporiza, un parche, una cápsula, una crema. ¿Para qué sirve hoy el cannabis medicinal? ¿Para qué la ciencia va registrando o avanzando con el cannabis medicinal? ¿Para qué enfermedades? La lista es muy larga, pero yo te cuento las principales. Entonces tenemos, por un lado, la epilepsia, que fue mi puerta de entrada al cannabis medicinal. La epilepsia refractaria, la que no puedes controlar mediante los antiepilépticos clásicos. Pero ahí viene la importancia, ¿no?, del cannabis medicinal, porque sirve para paliar, si no curar, algunas enfermedades que no tienen otro tipo de medicación, ¿no?, que ayude. Claro, por supuesto, porque uno en general siempre empieza con la medicación que tiene una evidencia tipo A, pero no todo lo que tiene una evidencia tipo A le soluciona el problema a los pacientes o a la gente. Entonces uno tiene que ir recurriendo a otro tipo de arsenal terapéutico. Y allí viene el cannabis medicinal, que no quiere reemplazar nada, sino que se quiere integrar al resto de los medicamentos de los cuales disponemos los médicos para tener otra alternativa. Entonces, el paciente que no responde a la epilepsia refractaria lo puedes tratar mediante un cannabis rico en CBD, por ejemplo. Pero también tenés los pacientes que tienen dolor. El dolor oncológico, cuando no se logra paliar, médicos paliativistas, con los opiáceos podés agregar cannabinoides. El dolor no oncológico, o sea, fibromialgia, neuropatías, neuralgias, por ejemplo, del trigémino, de herpes zóster, etcétera, lo podés controlar. Los pacientes que tienen autismo, los pacientes que tienen trastornos generalizados del desarrollo, también se puede emplear como producto para el control de los trastornos del sueño o del insomnio, trastornos de ansiedad generalizada. Hay protocolos en desarrollo incluso para esquizofrenia, para psicosis.
También tenés el mundo de los movimientos anormales, donde nos encontramos con el Parkinson, las coreas, el Tourette. La lista es una lista realmente muy amplia. Yo te podría mencionar entre 40 y 50 patologías o síntomas que podemos tratar con estos productos. Y muchos caen dentro de mi especialidad, la neurología, pero otras patologías caen dentro de otras especialidades, como son la oftalmología, la dermatología. ¿Y en qué estadio está la comprobación científica de que es efectivo el cannabis medicinal para este tipo de tratamientos? Bueno, se va avanzando. Vos tenés como un abanico y en una punta del abanico tenés lo que está realmente demostrado. Claro, vos sabés que podés, y la FDA incluso aprobó para niños mayores de 2 años el uso del cannabis medicinal rico en CBD si el paciente tiene una epilepsia refractaria. También está muy demostrado el uso de un mix, una mezcla de CBD con THC, un cannabis que llaman Nabiximol, para los pacientes que tienen espasticidad por esclerosis múltiple. También está muy demostrado todo este tema del dolor que te conversaba. Y te vas acercando ya a la mitad del camino, donde hay trabajos en desarrollo. Te hablaba de la psicosis, también tenemos todo el tema de los movimientos anormales. De este lado, vuelvo para acá, que me olvidé de nombrarlo, se hizo un trabajo muy importante en niños autistas. 180 niños autistas tratados con un cannabis medicinal con muy buen resultado para el 30% y un resultado bueno para el 50% de la población. Así que se va avanzando, y como son tantas las patologías, y hay más de 10.000 trabajos científicos, ¿no? En algunos casos ya tenés una evidencia muy fuerte para que, digamos, entidades regulatorias aprueben el producto y sea más aceptado por las escuelas médicas, y en otro caso no, estás a mitad de camino, entonces hay más discusiones. ¿Cómo estamos en nuestro país hoy por hoy con respecto al cannabis medicinal? ¿Se puede conseguir? ¿Está aceptado? Y en nuestro país, a los fines prácticos, estamos como complicados, porque al día de hoy, un cannabis rico en CBD por epilepsia, uno puede tramitarlo a través del ADMAT, pero uno se encuentra con que tiene que acceder a un producto industrial y extranjero muy costoso para la mayor parte de la población. No tiene cobertura. Además no tiene cobertura. Estamos hablando de que un frasco de aceite puede estar entre los 100 y los 300 y pico de dólares. Es muy costoso cuando vos tenés algo fijo, algo que tenés que comprar permanentemente y a largo plazo. ¿Por cuánto tiempo nos duraría un frasco de aceite? Depende del paciente, es muy variable. Pero siente la idea de que 1 o 2 frascos por mes, depende del paciente, si es un niño, si es un adulto. Claro. Es muy costoso. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Uno se encuentra que los pacientes, cuando me vienen a consultar como endocannabinólogo, a veces no hacen todos los trámites, traen el producto de otro lado, o se los trajo algún familiar, por ejemplo, de algún país europeo, de otro lugar, o bueno, de Sudamérica también. Después muchos pacientes optan ya no por cannabis industriales, por un cannabis artesanal. Uno se cultiva la planta, se procesa y se obtiene el producto, según el tipo de semilla, según el tipo de crianza que se hace a la planta y el proceso de extracción, uno puede orientarla a tal o cual composición química. Entonces, claro, los pacientes por un tema de costo muchas veces lo hacen, contra el riesgo del enorme problema legal. Claro. Yo en el consultorio veo pacientes que me preguntan: doctor, yo estoy tomando esto, y vienen con el producto, con el frasquito, para tal patología. Entonces, lo que hacemos los endocannabinólogos para tratar de ordenar esto es sugerirles a los pacientes que cromatografíen el producto. Tenemos 3 universidades que lo están haciendo en este momento: Toxicología de la UBA, Exactas de La Plata y Farmacia de Rosario, donde al paciente le sacan 3 gotitas de ese frasco y le envían por mail un informe sobre la composición química, y para nosotros es una herramienta imprescindible para poder adecuar la posología. Pero fíjate vos, qué curioso, ¿no? El paciente viene con un producto de un origen que no es legal, y sin embargo nosotros nos mandamos a una universidad. Se puede analizar. Bueno, sí, todavía queda mucho camino por recorrer en materia legal. Porque claramente es un tema social. Es un tema social. Ahora, ¿tiene alguna contraindicación o algún efecto adverso colateral? Sí, es un medicamento más, Paula. ¿Qué quiere decir? Que vos tenés que conocer el paciente, tenés que saber si la enfermedad que él te dice que tiene es la que tiene,
cuáles son los otros productos que toman para que no interaccionen con el cannabis. Conocer, por ejemplo, si el paciente tiene o no una insuficiencia hepática, que te invalidaría la indicación porque se metaboliza mucho con unas enzimas del citocromo P450 que están en el hígado. Y así hay una lista. El paciente tiene una arritmia, no tiene una arritmia, tiene tendencia a presión baja o no. Es un medicamento más. Bueno, es hora, ¿no?, entonces de que dejemos los tabúes de lado y nos pongamos en una discusión seria. Se está avanzando bastante en nuestro país, pero todavía hay un largo camino por esperanzas que se recorrer, va a seguir avanzando y esperemos tener buenas novedades este año. Bueno, Doc, muchísimas gracias. Como Gracias siempre, por un invitarme. placer. Y como siempre es muy interesante tenerlo aquí en el programa a Rogelio Dovidio. Vamos a abordar, como siempre, temas con enfoque holístico, pero hoy uno muy interesante, en lo particular también me interesa, que tiene que ver con la pérdida de visión y qué significados puede tener cuando uno no ve bien. Estamos hablando de no ver bien literalmente, ¿no? Exactamente. Rogelio, a sí. ver. Bueno, lo primero es hacer un correcto diagnóstico, ir al oftalmólogo y, si querés, bueno, que le recete anteojos, ¿correcto? A cualquier, desde un niño, digamos. Sí. Ahora, después viene si la gente quiere, el abordaje más integral de este trastorno de visión. La oftalmología tradicional te dice que el ojo es como una cámara de fotos. Si es más largo o más corto, no hace foco justo en la retina, que sería el telón del fondo del ojo, y entonces no se ve nítido. Ok. Desde el punto de vista holístico, esto tiene posibilidad de revertirse, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjate lo que te voy a decir. Bueno, yo soy un ejemplo de esto. Yo usé anteojos desde los 9 hasta los 30 años. ¿Con qué diagnóstico? Yo tenía un astigmatismo y miopía. Ajá. Tenía un astigmatismo miópico bastante severo. Hice un sistema con ejercicios, con los ojos. Trabajé 2 horas durante 6 meses y dejé los anteojos hasta el día de hoy. Sin operación. Sin operación. La gente en algo, digamos, nosotros somos una totalidad. El ser humano es una totalidad. Por lo tanto, si no vemos con nuestros ojos físicos, es porque la hipótesis es que hay algo en la vida que uno no quiere, no puede o no sabe ver. Y esto te genera un problema de visión. Por ejemplo, como cosa general, la miopía tiene que ver con el miedo, sobre todo con el miedo social. Entonces, los niños, cuando se van de la casa y entran a un jardín o al colegio, esto genera miedo social. Son todos pibes desconocidos que uno no sabe. Bueno, muy bien. El mecanismo mental de un niño, que un niño tiene mente mágica, por lo tanto, lo que piensa es que si deja de ver, el objeto temido desaparece. Bueno, esto no se puede sostener en el tiempo. Uno puede cerrar los ojos, pero en algún momento tiene que volver a abrirlos. Entonces los abre, pero desenfoca. Y esto empieza a generar lo que se llama la miopía. Por eso mucha gente se queda miope en el ingreso escolar, otros en el ingreso al secundario, otros en el ingreso a la universidad. O sea, lo que vos decís es que la cuestión física que describen los médicos cuando se habla de miopía existe, pero es una consecuencia de esta situación emocional. Ahora, el ser humano es mucho más que simplemente una córnea o el largo de un ojo. No es explicable por qué aumenta la graduación, porque si fuera así, una vez que una persona deja de crecer a los 17 años, no aumentaría su graduación, y mucha gente aumenta su graduación. También es cierto que abusamos de los ojos, ¿no? Los ojos acomodan lo que uno está leyendo, por ejemplo, con un grupo muscular interno y externo de los ojos. Ahora, nosotros abusamos de esto. Nadie hace flexiones 14 horas por día, digamos, porque agota o sostiene una pesa así levantada. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar una pesa así? Sin embargo, la gente está 4 horas con el libro, por ejemplo,
o un material de lectura a la misma distancia del ojo todo el tiempo. Entonces, pensando que desde este enfoque se pueden revertir estas dificultades en la visión, ¿qué ejercicios podemos hacer o qué nos podemos proponer? Porque siempre de tus entrevistas nos queda alguna propuesta para llevarnos a casa. Una cosa muy importante, porque la acomodación ocular para hacer foco es muscular, una cosa muy importante es relajar nuestros músculos oculares por lo menos cada 20 o 25 minutos. La única manera de relajar esto es mirando el horizonte. Por eso cuando uno se va de vacaciones, a los 2-3 días ve mejor. La gente del campo usa mucho menos anteojos que la gente urbana, porque ellos miran al horizonte, miran una nube, miran allá y relajan todos sus músculos oculares. Nosotros no. Nosotros estamos en la ciudad y el rincón del techo está a 3 metros, seguimos acomodando. O sea, la única manera es mirar al horizonte o cerrar los ojos e imaginar que uno está mirando un horizonte o el mar, y eso relaja completamente los músculos oculares. Si hiciéramos eso cada 20-25 minutos, otra sería nuestra capacidad muscular de los ojos. Bueno, si no tenemos la posibilidad de viajar, por lo menos imaginarlo sirve también. Es lo mismo, imaginar o hacerlo es lo mismo. Bueno, y además va a ser un descanso para la cabeza también, ¿no? Absolutamente. Al mismo tiempo. 30 segundos, cierre los ojos y imagina que está mirando el mar o que está mirando una montaña, y después cuénteme cómo le va con sus ojos. Bueno, en la próxima entrevista te digo yo. Dale, perfecto. Mi experiencia. Gracias, Rogelio. Gracias a vos. Bueno, estamos en época de viajes, muchos tienen la fortuna, ¿no?, de poder subirse a un micro o un avión, pero ¿tiene alguna consecuencia esto de los viajes largos, sobre todo los viajes largos? Estamos con el doctor Marcelo Naín, cirujano cardiovascular. ¿Qué tal, doc? Gracias por venir. Y vamos a hablar con él un poquito, esto que sucede a veces, ¿no?, en los viajes largos, algunas trombosis, puede ser que se den cuando uno viaja durante mucho tiempo en posiciones incómodas. Exactamente. El tema es así, el viaje en avión, si bien el riesgo es bajo, el riesgo es bajo, puede predisponer a la formación de un trombo en las piernas, ¿sí? Cuando digo el riesgo es bajo, se han hecho estudios que habla de que el riesgo es de 1 por 6.000, o sea, es un riesgo bajo. Pero ¿qué pasa? Como en el mundo viajan muchísima cantidad de pasajeros. En el año 2017 viajaron 4.100 millones de personas en todo el mundo en avión. Entonces, eso hace que el número no sea despreciable, el número de los pacientes que tienen un problema arriba del vuelo, ¿no? ¿Por qué se da? ¿Cuál es la situación, el contexto en el que se da esto? Muy bien. El factor, digamos, fundamental es la inmovilidad que produce el vuelo en avión. Se da sobre todo en vuelos mayores a 4 horas, si bien también están descritos en vuelos menores, sobre todo en viajeros frecuentes. Por ejemplo, si uno tiene un trabajo o por turismo, hace muchos vuelos cortos, también puede ser acumulativo el riesgo. Pero básicamente en la cabina del avión se dan una cierta digamos, cantidad de circunstancias que favorecen a lo que es la trombosis del vuelo. Por ejemplo, la inmovilidad es el número 1, ¿no? Uno está quieto y de acuerdo a ese vuelo por ahí no te podés levantar por cómo fue el vuelo. No, y además como que los aviones quieren aprovechar cada vez más el espacio y cada vez tenés menos lugar, ¿no?, entre de tu asiento y el que sigue para acomodar las piernas. Es una realidad. Exactamente, por eso esta enfermedad que hoy se la trata de llamar trombosis del viajero, porque también puede darse en un tren o puede darse en un viaje largo en auto o en micro. Por eso a esta entidad antes se la llamaba síndrome de la clase económica o síndrome de la clase turista. Entonces, por un lado es el sedentarismo de los vuelos, y por otro lado también el tema de la presión, ¿no?, en los aviones. Sí, hay todo un tema con la deshidratación, o sea, la atmósfera seca que uno tiene en una cabina del avión aumenta las pérdidas insensibles de agua. La pérdida insensible de agua en medicina se llama perspiración, es como una transpiración que uno no siente. Claro. Eso hace que haya deshidratación. Entonces, si uno no toma líquidos durante el vuelo o si
toma alcohol, como uno puede, digamos, cenar en el avión y tomar alcohol, el alcohol aumenta la deshidratación. Entonces, ya el vuelo de por sí deshidrata, más algo que uno puede tomar de alcohol, etcétera, eso aumenta la posibilidad de que se genere un trombo en el vuelo, ¿no? Durante el vuelo. ¿La hinchazón en los tobillos es un síntoma de esto? Exactamente. Hay retención, siempre que uno vuela, justamente las piernas, el sector digamos, del tren inferior del cuerpo, es del lugar donde más le cuesta volver a la sangre. El retorno venoso en las piernas, ¿por qué? Porque tiene que vencer la fuerza de gravedad porque vos estás sentada. Uno está sentado y está con las piernas flexionadas, entonces hay como un ángulo de 90 grados en la rodilla, todo eso se dificulta y se retiene líquido en las piernas. Se calcula que en un viaje de más o menos 8 horas uno puede llegar a retener hasta 1,2 litros de líquido en las piernas. O sea que si vos haces un vuelo largo, te bajás y te pesás 1 kilo más de lo que pesabas cuando saliste del Claro. Ahora, ¿cómo podemos evitar algún tipo de ejercicios para prevenirlo? ¿Están las medias, por ejemplo, sirven? Sí, hay varios. Primero lo que es importante decir es que el riesgo es para toda la población en general, pero también hay mayor riesgo para ciertas condiciones médicas preexistentes, ¿sí? Como ser embarazo, obesidad, tabaquismo, pacientes que tengan varices o problemas circulatorios, etcétera. Además de eso, o sea, todos deberían hacer este tipo de ejercicios porque está demostrado que la trombosis en el vuelo puede darse en personas sanas. De hecho, hay ejemplos con desenlaces fatales con personas sanas. Wow. Entonces, un buen ejercicio es la flexión en la articulación entre el tobillo, entre el pie y la pierna, estirar la pierna, viajar con las piernas estiradas. Nunca poner equipaje debajo del asiento delantero. Acá, porque te trabas, claro. Que evita la posibilidad que vos puedas estirar bien las piernas. Levantarte cada 2 horas, levantarte, caminar, hidratarte bien, ¿sí? Son todas medidas preventivas. Otra cosa muy importante es viajar con ropa cómoda, ¿sí? No viajar con pantalones ajustados. Viajar con ropa cómoda, calzado cómodo, ¿sí? Porque la ropa ajustada puede también disminuir el retorno venoso. Y tomar líquido. Tomar líquido, sí, claro. Sí, tomar líquido. Más allá que uno a veces piensa que es una contradicción, ¿no? Porque se retiene líquido, pero hay que tomar líquido. No, hay que tomar líquido, porque se retiene líquido, pero se retiene líquido en el espacio extracelular, no en el intravascular. Perfecto. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de la trombosis? ¿Trajiste algo para graficarnos cómo funciona? Esto es una maqueta que en realidad la traje para mostrar lo que puede llegar a ocurrir con una trombosis venosa profunda. En el 90% de los casos, la trombosis se va a dar en las venas de los miembros inferiores, de las piernas, sobre todo en las venas de la pantorrilla. Ahora, existe un riesgo ya desarrollada la trombosis. La trombosis es como un taponamiento, ¿no? Digamos. Claro, es un coágulo, un trombo es un coágulo que se forma adentro, puede ser de una arteria o de una vena, pero de la trombosis que estamos hablando ahora son en las venas, sin que haya ninguna interrupción del sistema circulatorio. Esa es la definición de trombo a diferencia de coágulo. Por ejemplo, vos te cortás, tenés una herida, se te hace un coágulo porque es un mecanismo de seguridad del cuerpo y eso se llama coágulo porque reaccionó a una herida. Cuando no reacciona a una herida, cuando se forma espontáneamente dentro de una vena o de una arteria, es un trombo. Y ese trombo pasa a llamarse émbolo cuando se desprende del lugar donde se formó y empieza una carrera loca por adentro de la vena. Y justamente traje la maqueta para mostrar cómo del miembro inferior puede subir un trombo. Esta es la vena cava inferior, la vena cava inferior entra en la aurícula derecha, de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho, de ahí va a la arteria pulmonar
e impacta en el pulmón produciendo una embolia pulmonar. Wow, claro, uno a veces piensa cómo puede ser algo que comenzó en la pierna que termine causando una embolia pulmonar, pero ahí está claro, ¿no? Puede viajar por todo el sistema y llegar al Exactamente. pulmón. Bueno, no es para tener o generar una paranoia, pero bueno, haciendo estos ejercicios que mencionábamos, teniendo en cuenta estas cuestiones, bueno, podemos evitar o por lo menos minimizar los riesgos. La idea es no entrar en pánico ni asustar, pero la gente, digamos, no tiene que preocuparse, pero sí ocuparse. Perfecto. Y saber que si va a volar en avión, tiene que llevar calzado cómodo, ropa, digamos, suelta, no ajustada, hidratarse bien y nunca permanecer sentado durante todo el vuelo. Perfecto. Doc, muchísimas gracias. Bueno. Y llegamos al final del programa de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir, como siempre, ocupándonos juntos de nuestra salud.